Bienvenidos a Convicciones Cristianas con Jorge Alonso. Es que no me conformo con lo que oigo, con lo que sé, no. Siento un fuego por dentro que me lo dice, quiero saber, pero sé que hay más. Yo te quiero conocer. Ok, ahí estamos. Bueno, perfecto. Primero y principal, déjenme que voy a hacer una oración. Me voy a tratar de poner de nuevo, conectarme nuevamente con el Espíritu, porque estaba a punto de arrancar y estaba muy bien, pero bueno, esto nos descoloca un poco. Vamos a orar a Dios. Papá, en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias. Dios amado, te bendecimos, te damos la gloria a ti. Gracias, Dios amado, porque a pesar de que hoy estemos con esta dificultad, igualmente vamos a hacer que esta enseñanza pueda correr, que pueda fluir, que la podamos escuchar, que la podamos recibir y que luego, Señor amado, cuando esté hecha en un video la podremos ver, pero hoy al menos, Señor, vamos a estar escuchándola. Qué bueno es poder estar reunidos aquí, qué bueno es poder ver que mis hermanos están allí del otro lado a pesar de las dificultades técnicas que tenemos en esta noche. Aún así todo, Señor amado, te quiero pedir tu bendición para cada uno de mis hermanos, bendecirlos, Dios mío, te pido que tu Espíritu esté sobre ellos, que los toque, que los ministres, y que en esta noche, Señor, esta enseñanza no llegue como algo intelectual a sus vidas, sino que llegue como una palabra nacida de tu Espíritu, guiada por tu Espíritu, y que sea, Dios amado, una revelación profunda para sus vidas, y que a partir de hoy, Señor amado, esta palabra pase a ser algo muy importante para cada uno de ellos. Dios, me pongo en tus manos, en el nombre de Jesús, para que utilices mi vida de la forma que tú quieras. Señor, habla a través de mí en esta noche, y que juntos, Dios, nos podamos recibir una revelación que venga de parte tuya. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te adoramos. Amén y amén. Bueno, muy bien, vamos a la enseñanza de hoy. Estamos en el discipulado número 4. Estamos en Convicciones Cristianas, en primer lugar, en el discipulado número 4. Piense para obtener un cambio, se llama este discipulado. Y el tema de hoy es el pensamiento altruista. Hoy estamos ya en la última clase de este discipulado número 4. Han sido 6 enseñanzas muy interesantes, todas apuntando a que que cuando pensamos podemos cambiar nuestra forma de vida. Por eso dice piense para un cambio. Y estas enseñanzas están basadas en las enseñanzas del material de Organización Lidere. Organización Lidere, para el que no conoce, es una organización creada por Marcos Witt ya hace unos cuantos años atrás, que hoy en día su presidente es Juan Beriken, que se lanzaron con un proyecto llamado 1 millón de líderes, y hoy están alcanzando más de 5 millones de líderes con estas enseñanzas, y aquellos que estamos siendo entrenados y participamos de este proyecto, nos encargamos también de difundirlo de diferentes maneras, y nosotros, a través de la iglesia virtual lo hacemos de esta forma. Vamos a comenzar entonces con el mensaje de hoy. El pensamiento altruista se llama, y quiero que antes que nada repasemos así muy rápidamente lo que fueron los nueve enseñanzas anteriores, los 9 pensamientos que estuvimos analizando, para aquellos que no han estado. Por ejemplo, vimos que el primer pensamiento que hablábamos era el pensamiento global. Habíamos hablado de adquirir la sabiduría del pensamiento global, de ver un poco más allá de nuestro mundo, ¿sí? de nuestra propia vida, salirnos un poco más allá de los límites que nosotros nos ponemos. Hablamos también del pensamiento enfocado, y dijimos que teníamos que liberar ese pensamiento enfocado, empezar a enfocarnos en ciertas cosas que tenemos que cambiar, que tenemos que mejorar. Estuvimos hablando de descubrir el gozo del pensamiento creativo, ¿sí? Todos tenemos una creatividad única que Dios puso en cada uno de nosotros, y cuando uno lo descubre se goza porque empieza a ver la vida de otra manera. Hablamos de reconocer la importancia del pensamiento realista. Dijimos que ser realista no es ser negativo, sino que es hacer un análisis de la realidad y empezar a buscar una forma de cambio, empezar a buscar lo que es el pensamiento que vimos después, que era experimentar el poder del pensamiento estratégico, empezar a tener estrategias para cambiar la realidad en la que vivimos. Hablamos también del pensamiento de posibilidades. Dijimos que se sentía una energía tremenda cuando uno empieza a pensar
con nuevas posibilidades para su vida, cambios y diferentes cosas que uno puede hacer cuando se pone a pensar un poco y se va de lo negativo y empieza a ver a través de los ojos de la fe las cosas que podemos llegar a lograr con Dios. Hablamos también de adoptar las lecciones del pensamiento reflexivo, que es muy bueno reflexionar por qué estamos como estamos, porque nuestro presente es el resultado de un montón de cosas que hemos hecho en el pasado. Nuestro presente tiene que ver con distintas acciones y actitudes que fuimos tomando, y hoy tenemos este presente. Por eso es importante reflexionar, tener un tiempo para pensar. La enseñanza 8 que hablamos fue cuestionar la aceptación del pensamiento popular. Dijimos que no podemos pensar como todos piensan, que el pensamiento popular nos lleva a no pensar, ¿sí? Hacemos lo que todos hacen en lugar de estar pensando y estar analizando por qué hacemos eso. Hablamos también en el punto 9 de participar del pensamiento compartido, y entendimos que es mejor que nuestra idea es muy buena, pero cuando compartimos nuestra idea con otros y otros aportan sus ideas, al compartir esos pensamientos podemos tener una idea genial, ¿sí? Una idea maravillosa. Esto es básicamente todo lo que venimos hablando en las 9 enseñanzas. Muy por arriba se los dije hoy, las pueden volver a repetir si ustedes quieren los videos que hay. Allí se van a encontrar con toda esta enseñanza una vez más. Vamos a meternos entonces, ahora sí, en el último de los pensamientos que vamos a estar analizando, que es el pensamiento altruista. En 2 Corintios 9, del 6 al 7, en Reina Valera contemporánea, dice así: pero recuerden esto, el que poco siembra, poco cosecha, el que mucho siembra, mucho cosecha. Cada uno debe dar según lo que haya propuesto en su corazón, y no debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da con alegría. Muchas veces este pasaje bíblico se utiliza para el tema de la ofrenda y demás, que en realidad nace de ahí, porque Pablo está hablando de eso, pero vamos un poco más allá de lo que es la siembra y la cosecha en cuanto al dinero solamente, sino que vamos un poco más allá. Vamos a hablar de que el pensamiento altruista nos está indicando de que nosotros debemos pensar en las personas que nos rodean, pensar en el prójimo, no solamente pensar en nosotros mismos, y que nosotros tendríamos que tener todo el tiempo una actitud de estar sembrando en la vida de los que nos rodean algo, ¿sí? Y por eso la otra vez cuando estaba participando justamente de este entrenamiento, había un pastor que tiene un ministerio muy lindo en Venezuela, y él decía que debemos aplicar la técnica de las 3T. Y cuando él lo dijo, yo me quedé pensando, digo, ¿qué serán las 3T, no? Y está muy bueno, porque la técnica de las 3T significa tiempo, talentos y tesoro. O sea, nosotros debemos dar las 3T. Cuando nos relacionamos con las personas que nos rodean, con las más íntimas, con las que es medianamente íntimas, con las más alejadas, o aún aquellas que ni siquiera conocemos, si nosotros realmente queremos tener un pensamiento como el de Dios, tenemos que tener un pensamiento altruista, y en ese pensamiento altruista lo que nosotros tenemos que hacer es dar tiempo, dar talentos y dar tesoros a las demás personas. Todos tenemos esto. El que diga que no tiene talento, que no tiene tiempo, que no tiene tesoros, está engañándose a sí mismo, porque todos tenemos de alguna manera, tiempo todos tenemos, perdón, si no tenemos tiempo lo podemos hacer, el tiempo lo podemos administrar. Talentos todos tenemos, algún talento tenemos, algún don que Dios el Espíritu Santo ha puesto nosotros tenemos, tesoros todos tenemos, y no hablamos solamente de dineros, todos tenemos algo para dar, y bueno, es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Acuérdense siempre, dar siempre las 3T, tiempo, talentos y tesoro, y eso empieza a construir en nosotros un pensamiento altruista. Vamos a ver algo entonces. Dice aquí: experimente la satisfacción del pensamiento altruista. Le voy a leer algunas cosas como para meternos en tema. Pocas cosas en la vida proporcionan una mayor satisfacción personal que ayudar a otros a triunfar. Cuando pasa su día sirviendo a los demás altruistamente, usted puede descansar bien durante la noche sin remordimientos. No hay ciertamente una ocupación más noble que apoyar al prójimo a alcanzar el éxito. El pensamiento altruista es la clave para añadirle valor a los demás. A ver, hay algo muy interesante en esta declaración, en estas frases que he leído recién, en este párrafo. ¿Qué verdad que es esto? Porque uno, cuando le sirve a Dios,
Nosotros con mi señora hace 10 años que somos cristianos y hará 9 años y medio que le servimos. O sea, ni bien llegamos, empezamos con el deseo de servir a nuestro prójimo. Vimos que había hecho tanto Dios con nuestras vidas en tan poco tiempo que no nos quisimos quedar con eso y quisimos dar, quisimos ayudar, quisimos compartir. Y bueno, y no hay nada más maravilloso cuando uno empieza a pensar en los demás, empieza a dejar ese egoísmo que este mundo nos ha educado, de pensar siempre en uno, de pensar siempre en nuestras necesidades, en nuestras preocupaciones, en nuestros problemas, que todos los tenemos, y no quiere decir que no nos ocupemos de eso, no tenemos que ocupar, pero en su debida forma, no afanarnos, no volvernos locos por los problemas, situaciones que vivimos, sino entender que nuestra vida realmente va a cambiar cuando empecemos a pensar en los demás. Cuando nosotros empecemos a dar, como decíamos recién, esas 3T, el tiempo, los talentos y los tesoros a las demás personas, y tal vez pasemos el día, en algún momento del día, sirviendo a los demás. Cuando uno se va a descansar durante la noche, se va realmente a descansar, puede dormir con paz. Nosotros a veces con mi esposa estamos aquí en la computadora, y muchos de ustedes no han visto, a veces hasta la 1, 2 de la madrugada, y ministrando gente, y nos vamos turnando en la computadora 2 horas cada uno, 3 horas cada uno, y abrimos nuestro chat y charlamos con la gente y hablamos con ellos y ministramos, y bueno, y cuando nos vamos a dormir con una paz increíble de entender y de saber que hemos aportado algo en la vida de alguien que en ese momento estaba con alguna necesidad. Y eso es lo más maravilloso que le puede pasar a un ser humano, saber que está siendo útil para Dios y para aquellas personas que están necesitando ser escuchadas y poder ser ministradas. Por eso debemos un poquito dejar el pensamiento egoísta y empezar a desarrollar en nosotros el pensamiento altruista. Fuimos educados con un pensamiento egoísta. Desde ya nuestra naturaleza es egoísta. Ustedes han visto los niños que pelean por cosas, ¿sí? Entonces ya de niños estamos en ese egoísmo, es mío y no te lo doy. Y después con el tiempo vamos un poquito siendo educados, ¿no? La sociedad nos va educando en ese pensamiento egoísta, y tenemos que empezar a pensar un poco más en tener un pensamiento altruista y empezar y entender, ¿no?, que cuando uno es así, le empieza a agregar valor a las personas que le rodean, ¿sí? Cuando uno dice, a mí me importas, a mí me interesa tu vida, no pasa solamente por palabras, hay que demostrarlo con hechos, y ahí es donde las personas dicen, bueno, verdaderamente lo que dice es verdad, soy importante para esta persona. Veamos algunos de los beneficios que tiene el pensamiento altruista. El pensamiento altruista lo que hace es traer satisfacción personal, ¿sí? Trae satisfacción personal. Como decía recién, cuando uno empieza a ayudar a las personas y uno ve el cambio de las personas que uno de alguna manera ayudó, uno siente una satisfacción personal que es impagable. Yo recuerdo mis primeros tiempos cuando en nuestra ciudad, Recife, provincia de Buenos Aires, empezamos con mi señora a ministrar gente, y a veces no teníamos vehículo y andábamos en una bicicleta y nos cruzábamos el pueblo de punta a punta para ir a ver a alguien, y a veces volvíamos, no sé, 10:30 de la noche, 11 de la noche en bicicleta con frío, un frío terrible, y veíamos ahí y llegábamos a casa y no parábamos de hablar del momento que habíamos vivido al ir a una casa a ministrar a alguien o reunirnos con personas en alguna casa, con jóvenes, trabajábamos en aquel tiempo, y nos sentíamos tan bien, sentíamos una satisfacción tan linda, que eso era impagable, eso nos daba vida todos los días. Dice aquí, el pensamiento altruista le añade valor a los demás. Como decía recién, cuando uno piensa en los demás, le estás agregando valor a esas personas, le estás diciendo con tus actitudes, realmente tu vida me importa, tu vida me interesa, estoy aquí para darte una mano. El pensamiento altruista incrementa la calidad de nuestra vida, ¿sí? Tenemos una mejor calidad de vida cuando pensamos en los demás, cuando ayudamos a los demás, cuando servimos a los demás, nuestra calidad de vida cambia. Yo te puedo asegurar que el estrés se empieza a ir, que la amargura se te va, que la tristeza se te va. Todo eso es reemplazado por el gozo, por la paz, por la felicidad. Te empiezas a sentir útil. Ya no estás trabajando solamente para ti, estás trabajando también para las vidas de los demás, y eso es maravilloso. El pensamiento altruista le hace ser parte de algo mucho mayor que usted. Me encanta esta frase. El pensamiento altruista le hace ser
parte de algo mucho mayor que usted. Yo digo, hay muchas personas que viven su mundo y en realidad es su mundito, es un mundo pequeño, es tu vida, pasa todo, no tienes ni idea de lo que pasa a tu alrededor, es tu mundo, estás encerrado en tus problemas, estás encerrado en tus preocupaciones, estás encerrado en tus anhelos, en tus sueños, en tus proyectos, estás encerrado allí y no hay otro mundo más del que tú vives, no te enteras ni lo que le pasa a tu vecino, ni lo que pasa a tu amigo, lo que le pasa a un hermano de la iglesia, no tienes ni idea de lo que le pasa a otra persona que no tienes idea, estás viviendo tu mundo. Y cuando tú te sales de tu mundo, rompes el pensamiento egoísta y lo transformas en un pensamiento altruista, te das cuenta que empiezas a ser parte de algo mayor que tú mismo. ¿Sí? Empiezas a participar en otros ambientes donde realmente eres útil y eso trae tanta gozo y tanta felicidad para tu vida. El pensamiento altruista es el fundamento para crear un legado. ¿Sí? Esto lo voy a ver más adelante cuando hable de Pablo, pero dejémoslos ahí. Vamos a otra diapositiva, ustedes no la ven, pero yo sí, ya la van a ver cuando vean el video. Dice así: ¿cómo cultivar la habilidad de pensar altruistamente? ¿Sí? Porque, como dije, el pensamiento egoísta, aparte de ser nuestra naturaleza egoísta, también fue educado, ¿sí? Este mundo con tantas publicidades que nos chocan y nos pegan y con violencia nos dan todos los días nuestra mente, con televisión, radio, internet, lo que sea, nos hemos creado un poco egoísta, vamos creando esa forma de pensar, primero yo, segundo yo, tercero yo y cuarto, si queda tiempo le doy algún otro más. ¿Y cómo hacemos, no? Nosotros también para, en vez de cultivar ese pensamiento egoísta, cultivar el pensamiento altruista? Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es poner primero a los demás. O sea, el pensamiento egoísta, ¿dónde nace? En ponernos primero nosotros. El pensamiento altruista es todo lo contrario, poner primero a los demás. Y tú me dices, pero bueno, que no tengo que pensar en mi vida, no me tengo que preocupar por mí. Sí, está perfecto, te tienes que preocupar por ti, pero como te dije hoy, en la medida de vida, no una cosa exagerada. Tienes que empezar a poner primero a los demás. Mira, el primer ejemplo es el matrimonio, por ejemplo. El matrimonio es el primer ejemplo para poner primero a los demás. ¿Sí? Tu esposa, tu esposo, tus hijos, debes poner los primeros a ellos. O sea, cuando uno encara un matrimonio, lo encara pensando en los demás, no pensando en sí mismo. Cuando uno encara de repente, no sé, su servicio en una iglesia, su servicio para Dios, empieza encarándolo pensando en los demás, no pensando en sí mismo. Debería ser así. ¿Sí? Sabemos que hay motivación extraña, que mucha gente quiere servir por poder, por título, por fama, por éxito, lo que sea, pero no debería ser así. Nuestro servicio a Dios debería ser porque queremos ayudar a los demás. Entonces, debemos cultivar ese pensamiento primero poniendo a los demás en primer lugar. Segundo, buscando situaciones en donde las personas tengan necesidad. Buscando situaciones en donde las personas tengan necesidad. Y acá tenemos que hacer un cambio estructural muy fuerte, porque yo estoy hablándole obviamente esta noche a cristianos, le estoy hablando a personas que en algún lugar se deben congregar, que deben tener una vida de cristiano de hace tiempo, le estoy hablando a gente que entiende lo que estoy diciendo, y muchas veces nosotros estamos buscando como el único lugar para servir o para suplir las necesidades de la gente dentro de un templo, y muchas veces dentro de un templo no se suplen las necesidades verdaderas que la gente tiene. Es más, hay muchos lugares que solamente se prioriza la predicación de la palabra y ni siquiera hay una consejería, ni siquiera se tiene en cuenta cómo están, si hay alguien dentro no sé, de esa comunidad cristiana que está pasando hambre o está pasando necesidades, o le está faltando alimento, o le está faltando vestimenta, o le falta remedios, medicamentos, no sé. Hay veces que no se prioriza eso. Entonces, tenemos que entender que solamente dentro de 4 paredes, dentro de un templo, nosotros no podemos suplir las necesidades de las personas, que las necesidades de las personas están afuera, y Jesús nos enseñó eso. Jesús fue donde estaban las necesidades de las personas, fue allí donde estaban con necesidades. Jesús recorrió casas, recorrió pueblos, recorrió ciudades, estuvo predicando en el lago, en la montaña, en donde sea, pero él estuvo yendo a donde estaban las necesidades de las personas. Entonces, si uno realmente quiere desarrollar y cultivar el pensamiento altruista, va a tener que empezar por ahí. Va a tener que empezar a crear situaciones o a buscar situaciones en las que le pueda ayudar a otras personas que tengan necesidad. ¿Sí? No necesitas mucho, sal afuera de tu casa y empieza a ver cómo vive la gente que te rodea y vas a encontrar a muchísimas personas con situaciones de necesidad que tú puedes suplir de alguna manera. Otra cosa que debemos hacer, sin un deseo de reconocimiento personal. Tenemos que dar sin esperar un reconocimiento personal. ¿Sí? Damos tiempo, damos talento, damos tesoros sin esperar que digan
qué bueno lo que estás haciendo, buscando un reconocimiento, buscando un título, buscando una medalla, buscando no sé, algo que diga, uy, qué bueno que somos, cuánto que... No, no necesitamos eso, no damos por reconocimiento personal, damos porque amamos dar, amamos porque Dios nos dijo que amemos, servimos porque creemos que el servicio es la máxima expresión del amor. Entonces no nos interesa si nos reconocen o no, ese debe ser el pensamiento. Otra cosa que debemos cultivar es ayudar a los demás a alcanzar sus metas. Toda la vida nos pasamos tratando de alcanzar nuestras propias metas. En el peor de los casos hay personas que ni siquiera tienen metas. Eso sería más triste todavía. Pero si tú tienes tus metas, está bueno que alcances tu meta. Pero qué bueno sería que ayudes a los demás a alcanzar las de ellos. Que tú seas un facilitador para que otras personas también puedan alcanzar sus metas. Otra cosa para cultivar nuestro pensamiento altruista es invierta intencionalmente en las personas. Invierta intencionalmente en las personas. Yo tengo que invertir en las personas, tengo que invertir talento, tengo que invertir tiempo, tengo que invertir dinero, tengo que invertir todo lo que pueda en las personas porque eso me va a hacer cada vez más una persona más generosa. Dice aquí, por ejemplo, verifique sus motivos continuamente. Como decía hoy, ¿cuáles son las motivaciones por las cuales, por ejemplo, tú quieres servir en una iglesia o en un ministerio? ¿Cuáles son las motivaciones que te llevan a servir? ¿Sí? ¿Cuáles son las motivaciones que por las cuales tú anhelas liderazgo? ¿Cuáles son las motivaciones por las cuales tú te mueves en el servicio hacia otras personas? Debemos verificar siempre nuestros motivos, que nuestro motivo sea simplemente, como le dije recién, por amor, por servicio, ¿sí? por suplir una necesidad que Dios tiene de poder llevar el amor de Cristo y el servicio de Cristo a cada una de las personas que nos rodean. Vemos un caso bíblico, y ahora vamos a hablar muchísimo de este caso bíblico, que es el caso del buen samaritano. En Lucas 10, del 25 al 37, está esta historia. Es una historia muy conocida, hemos visto tantas cosas sobre el samaritano, sobre el buen samaritano, bueno, hasta en la escuelita dominical es muy enseñado. Entonces, veamos, en Lucas 10, al 25 al 37, está la historia, ustedes la conocen bien. Yo quiero que repasemos un poco la historia, no vamos a hablar de la historia, ustedes la conocen. Dice aquí, en la historia del samaritano, Jesús enseña sobre el pensamiento altruista. ¿Cuáles son algunas de las lecciones que aprendemos de las personas en la historia del buen samaritano? Veamos esas lecciones que hemos aprendido de esta enseñanza. Por ejemplo, la víctima, ¿sí? Aquí tenemos personajes, la víctima, los ladrones, el sacerdote y el levita, tenemos la figura del samaritano. Veamos lo que cada uno de ellos, qué lección nos deja cada uno de ellos. Por ejemplo, en la víctima, aquel que fue asaltado, que fue golpeado, que lo dejaron casi muerto, vemos que hay personas heridas que necesitan ayuda. Hoy en día, porque eso no fue un caso real, fue una parábola que Jesús hizo para que puedan entender este pensamiento altruista. Entonces, hoy en día hay personas que son víctimas, que han sido heridas, ¿sí? que tienen miles de problemas que arrastran en la vida y que necesitan ayuda. Hay otras personas que tienen la actitud de los ladrones, ¿sí? Hay personas que son egoístas, que lastiman a los demás. ¿Sí? Hay muchas personas en este mundo que son egoístas y por causa de su egoísmo terminan lastimando, dañando a otras personas y a veces hasta dándole muerte a otras personas por causa de su egoísmo. ¿Sí? Los ladrones representan eso, que hay personas egoístas que lastiman a los demás. Después vemos la figura de los sacerdotes y el levita. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas también que ignoran la necesidad de los demás. Estos sacerdotes y este sacerdote y el levita ignoraron totalmente la necesidad de esa víctima. ¿Sí? Entonces, tenemos que empezar a ver que estos roles que Jesús nos enseñó en esta parábola del buen samaritano, tienen mucho que ver en aquel tiempo como en este tiempo con la conducta humana, ¿sí? Con la conducta humana frente a una necesidad, frente a una circunstancia, ¿sí? que alguna persona puede vivir. ¿Cómo reaccionan las distintas personas hoy en día a través de este tipo de circunstancias? Hay muchas personas en el mundo que han sido heridas, que han sido dañadas, han sido heridas y dañadas por personas egoístas que solamente piensan en ellos, que no piensan en los demás, que lo único que quieren es su beneficio a costa de lo que sea, ¿sí? No importa lo que sea para poder tener lo que ellos buscan, no les interesa, ¿sí? Y después vemos también otras personas
personas que de repente, en lugar de ayudar a la víctima, a aquellos que han sido víctimas de personas egoístas, ¿sí?, como el sacerdote y el levita, lo que hacen es ignorar esas necesidades de los demás. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que Jesús nos deja? Jesús nos dice que tenemos que ser como el buen samaritano. Y el buen samaritano, ¿sí?, es alguien que realmente desarrolló ese pensamiento altruista que nosotros tenemos que desarrollar. Y por eso, fíjense aquí, yo tengo que notado, dice, hay quienes sirven a los demás altruistamente. El samaritano caminó intencionalmente hacia el hombre herido. Él caminó intencionalmente hacia el hombre herido. Fue a donde estaba el hombre herido. La pregunta es, nosotros como cristianos de este tiempo, sabiendo que hay tantas personas que han sido heridas, por otras tantas que son egoístas, y que esas mismas personas que han sido heridas, hoy en día son dejadas de lado por aquellos religiosos de este tiempo, que solamente les interesan sus posiciones, sus preocupaciones, y no están dispuestos a ir a ayudar a aquellos que tienen necesidad, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros nos vamos a quedar como hicieron ellos, vamos a hacer como el ladrón, vamos a seguir dañando, vamos a hacer como el sacerdote y el levita, vamos a pasar de largo, vamos a hacer como que nada vimos, o nos vamos a mover como el samaritano e intencionalmente vamos a ir a ayudar a aquellos que tienen necesidad. Nosotros como cristianos de este tiempo tendríamos que tener esta enseñanza del samaritano bien grabada en nuestra mente, porque esto nos habla de romper con un pensamiento egoísta y pasar a un pensamiento altruista. Nos movemos intencionalmente hacia donde está la necesidad. Tú tienes que empezar a darte cuenta o a pedirle a Dios dirección en qué lugar te quiere Dios supliendo la necesidad de las personas que en este momento están mal o que necesitan de Dios. O sea, tú eres una herramienta en manos de Dios. Tú eres una persona escogida para estar dentro del reino de Dios, y como estás dentro del reino de Dios, seguramente Dios te va a meter en un proceso de sanidad a ti, de restauración y demás, pero luego te va a formar para que seas una herramienta en sus manos para bendecir a otras personas. El tema es ¿dónde? A dónde Dios te quiere, ¿sí? Hacia dónde tú te tienes que direccionar, en qué sentido tendrás que ir, porque tendrás que ir, ¿sí?, ayudar a las personas que tienes que ayudar. O sea, te tendrás que mover intencionalmente para ayudar a las personas que necesiten de Dios. Otra cosa que hizo el samaritano fue, le mostró misericordia al hombre herido. ¿Sí? Mostró misericordia. ¿Qué significa para mí mostrar misericordia a las personas que hoy en día no están bien? Mostrar misericordia hoy en día a las personas que no están bien, a mi entender, tiene que ver con pararnos delante de esas personas, poder escuchar las historias que esas personas tienen y no caer en el juicio o en el prejuicio o en la condenación, ¿sí?, o en el acusamiento de las personas o generar culpa en las personas, sino todo lo contrario, tener una actitud de misericordia, de restauración, para poder hacer que esas personas que han sido heridas por egoístas, por ladrones de este tiempo, ladrones que roban la felicidad, que roban la paz, que roban la armonía, no solamente el dinero, si nosotros tendremos que estar en una posición de misericordia para ayudar a aquellos que necesitan que hagamos misericordia. ¿Sí? No podemos decirle, ¿y por qué agarraste ese camino sabiendo que había ladrones? Y mirá lo que te pasó ahora, porque eso es lo que muchas veces escuchamos, ¿no? En lugar de ayudar a la gente parece que las enterramos más. Tenemos que tratar de ser misericordiosos y entender. Dice aquí, tomó tiempo para involucrarse personalmente. Tomó tiempo para involucrarse personalmente. Acá empieza esto de las 3T, ¿sí? El tiempo, ¿sí? Dio tiempo, sembró tiempo, ¿sí? Invirtió tiempo en alguien que no conocía. Yo te pregunto, ¿tú inviertes tiempo en alguien que no conoces? Muchas veces a los cristianos modernos les cuesta invertir tiempo en aquellos que conocen. Imagínate en aquellos que no conocen. Directamente ni invierten tiempo. ¿Por qué? Porque estamos en una vida alocada, veloz, rápida, furiosa, que tenemos que andar a las corridas para proveer, para tener, para alcanzar más, para alcanzar éxito, para alcanzar poder, para alcanzar una nueva economía, para esto, para aquello, para lo que sea, y andamos tan rápido por la vida, ¿sí?, que muchas veces no tenemos tiempo para involucrarnos personalmente con aquellas personas que nos necesitan y que Dios nos pone delante nuestro, ¿sí? No es una cosa que tú le digas a una persona, bueno hermano, entiendo que estás mal, vamos a orar por vos, y te sigues viaje, a que realmente no solamente diga, bueno, voy a orar por vos, pero también te voy a escuchar ahora, voy a tratar de darte una respuesta, voy a ver cómo te puedo ayudar. Es diferente, ¿sí? Entonces el samaritano, alguien que tiene un pensamiento altruista, se va a tomar tiempo para involucrarse personalmente con las personas que necesitan ayuda.
Y hoy en día tenemos a nuestro alrededor muchísimas personas que necesitan ayuda. Y debemos intencionalmente sembrar nuestro tiempo y involucrarnos personalmente con las personas para realmente poder ayudarles. Si no, no lo vamos a poder ayudar. Otra cosa que hizo el samaritano fue que dio generosamente de su tiempo y de sus recursos. Dio generosamente su tiempo y sus recursos. El samaritano ve a una persona herida, asaltada, herida prácticamente casi de muerte, la toma, se detiene de donde él iba, deja de hacer lo que estaba haciendo, deja su actividad diaria, toma a esa persona, la pone en su medio de transporte, él camina, la lleva a un lugar que era una posada, lo deja allí y le paga al que está ahí para que lo cuide. Y paga por su medicamento y paga por todo lo que sea. Está sembrando tiempo y está sembrando su dinero en alguien que no conoce. Solamente vio una necesidad y entendió que la tenía que suplir. Entendió que si estaba delante de esa necesidad, era porque Dios lo había puesto delante de esa necesidad, y si Dios lo había puesto delante de esa necesidad, debía resolver ese problema. Hoy muchos cristianos no entienden este concepto. Cuando Dios te pone delante de una necesidad, cuando Dios te pone delante de personas que están viviendo circunstancias, problemas o lo que sea, si Dios te puso delante de esas personas es para que tú te involucres personalmente con ese problema, con esa circunstancia que esa persona está viviendo, que generosamente des tu tiempo y aún de tus recursos si es necesario que los des. Aún de tus recursos. Y fíjense lo que terminó pasando, porque tengo aquí una anotación que dice que el samaritano se comprometió en una participación a largo plazo. No fue una cosa que dijo, bueno, te doy una mano hoy y arreglate y vemos cómo te va a ir. No, él tomó al que estaba herido, lo puso arriba de su transporte, lo llevó hasta una posada, pagó para que lo tuvieran ahí y lo atendieran. Le dijo, yo me tengo que ir para seguir haciendo mi actividad, pero voy a volver para ver cómo está, y si tuviste gastos mayores, yo también te los voy a pagar, ponelo a mi cuenta. Hubo una participación, un compromiso a participar a largo plazo con la vida de esa persona que había tenido problemas. Uno de los grandes problemas que tiene hoy día la iglesia, y cuando hablo de iglesia no hablo de instituciones, no hablo de liderazgos, hablo de la iglesia, de todos aquellos que somos parte de la iglesia, no importa lo que estemos haciendo para Dios, mucho, poco o nada. Hay un problema que tenemos, es que no nos comprometemos a una participación a largo plazo para solucionar los problemas de las personas que Dios puso delante nuestro. O sea, creemos que solamente con una oración alcanza, ¿sí? Y recuerden que el apóstol Santiago fue el que nos dijo, ¿sí?, que no sirve eso. O sea, muéstrame tu fe por tus obras, dijo él. Yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sí? La fe tiene que ver con obras. Porque si viene alguien y te dice que está pasando necesidad, o que está esto, o aquello, o lo otro, dice el apóstol, y tú le dices, bueno, ve en paz, pero no le ayudas para el momento que está pasando, entonces tu fe no tiene obras. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que estamos queriendo decir con esto? Nosotros somos agente de cambio para las personas, nosotros somos herramientas en manos de Dios para solucionar los problemas de las personas que Dios mismo nos pone delante nuestro, pero no podemos tomarlo como algo que es de un día y pasajero, sino comprometernos a participar día tras día, semana tras semana, mes tras mes, hasta que esa persona resuelva su problema, ¿sí? Y debemos participar para poder ayudarle a superar sus problemas. De eso se trata la famosa paternidad espiritual que se habla hoy en día, ¿sí? Que hay que tomarla con pinzas, pero lo que estamos hablando es que hacerme cargo de alguien, ¿sí? Porque esto tiene que ver con discipular a las personas, hacerme cargo de alguien, tomar a una persona en el peor momento de su vida. El primer paso es tratarla con misericordia, el segundo paso es llevarla a una restauración, el tercer paso es empezar a ordenar su vida, el cuarto paso es empezar a discipularla en su conducta para que tarde o temprano esa persona alcance cierta madurez donde ya pueda caminar, ¿sí?, en una vida de cristiano lo suficientemente madura posible. Pero nosotros tenemos que tomar un compromiso a largo plazo. Cuando, por ejemplo, le doy un ejemplo bíblico, cuando de repente se enteran
la iglesia primitiva, que aquellos que por causa de la persecución se habían ido a otros lugares y llegaron a Antioquía y predicaron, que vaya a saber quién eran esos, y que predicaron y llevaron la palabra de Dios, y la gracia de Dios descendió allí, y muchos se convirtieron. Entonces dice que Bernabé fue a ver lo que estaba pasando y se asombró con lo que encontró allí. Y vino a buscarlo a Pablo y le dijo, te necesito para ministrar a esa gente. Y Pablo y Bernabé invirtieron su tiempo, invirtieron su dinero, invirtieron todo lo que ellos eran y lo que tenían para ir a Antioquía y se comprometieron a una participación a largo plazo porque durante un año dice que estuvieron enseñando a toda esa gente que había tenido un encuentro con Dios y había recibido a Cristo. Y le estuvieron enseñando y preparando para que la fe que ellos tenían pueda madurar en sus vidas. Entonces tuvieron un compromiso y luego de un año dice que los que no eran cristianos dijeron de ese grupo de personas, estos son cristianos. Por primera vez se nombró esa frase, cristianos. Por primera vez se dijo esa palabra. Los nombraron cristianos, les dijeron estos son como Cristo. ¿Sí? Pero ¿qué pasó eso? ¿Por qué sucedió eso? Por la dedicación de dos hombres que decidieron sembrar su tiempo, sus recursos y sus talentos en ese puñado de gente que estaba comenzando su vida de fe. Yo te pregunto, tú que tienes tiempo en el Evangelio, ¿cuánto tiempo, cuánto talento y cuánto dinero estás invirtiendo en la vida de aquellos que empiezan recién a caminar en su vida de fe? Pregunta, es una buena pregunta para que te hagas en esta noche. Y seguramente cuando te lo preguntes, la respuesta te dirá por qué estás como estás. Porque si hoy estás afanado, preocupado, angustiado, si hoy de repente la vida por ahí parece que no te funcione de más, es porque tal vez no estás haciendo esto. ¿Sí? Tal vez te fuiste un poco de lo que tenías que hacer. ¿Sí? Dice aquí 4 actitudes manifestadas. Fíjense las actitudes que cada uno de ellos tuvieron. Me encantó esto, está genial esto. Fíjense, escúchenme por favor. 4 actitudes manifestadas en esta historia. La de los ladrones. ¿Qué dijeron los ladrones? Lo tuyo es mío y lo voy a tomar. Lo tuyo es mío y lo voy a tomar. Hay muchas personas hoy en día que se mueven como ladrones. Y aún siendo cristianos, Lo tuyo es mío y lo voy a tomar. A mí no me interesa, no me venga aquí Jorge con este pensamiento altruista, yo sigo pensando en mí y lo tuyo es mío y lo voy a tomar. Voy a tomar de tu tiempo, voy a tomar tu dinero, voy a tomar tu vida, voy a hacer todo lo que yo quiera contigo porque lo tuyo es mío. Y lo tomo y hago lo que quiero con tu vida. Eso es lo que hacen los ladrones. ¿Sí? Los que te roban la vida, los que te roban la paz, los que te roban la salud, los que te roban la economía, los que te roban, no sé, las relaciones, los que te roban lo que sea. Lo tuyo es mío y lo voy a tomar. Así dicen los ladrones, que no tienen un pensamiento altruista. Los sacerdotes, ¿sí? Que representan por ahí a los religiosos también. Los sacerdotes en este caso decían, lo que es mío y lo voy a conservar. Lo que es mío y lo voy a conservar, por eso no me voy a involucrar con los demás, no sea cosa que pierda lo mío. ¿Sí? El sacerdote no se podía juntar con aquellos que parecían que estaban como muertos. Eso decía la religión judía, no podía estar en un lugar donde había un muerto. Entonces de repente, lo mío es mío y lo voy a conservar, yo no voy a tocar a esa persona, no sea cosa que esté muerta. Y hay muchas personas hoy en día que defienden su posición. Lo mío es mío y lo voy a conservar. ¿Qué voy a hacer yo recorriendo las calles o visitando enfermos, viendo a la gente que tiene necesidad? No, lo mío es el púlpito. Y se abrazan al púlpito y le dan besos y se sacan fotos con el púlpito. Es mío el púlpito y lo voy a conservar. Voy a conservar este diploma que dice que soy doctor en teología porque esto es lo que yo soy. Voy a conservar esta Biblia grande que tengo y esta corbata hermosa porque esto es lo que yo soy. No me voy a ir a embarrar a esas calles de barro y a ver a esa gente que está enferma. No me gusta juntarme con esa gente. Cuando entra uno a su casa se siente dolor porque no se bañan de tanto tiempo porque están ahí viviendo en miseria. No, yo no me voy a juntar con esa gente. No, lo mío es mío y lo voy a conservar. ¿Cómo yo, una persona con esta talla y con esta historia que tengo y con esta reputación, voy a esos lugares? O me voy a juntar con esa gente, o voy a hacer ese tipo de actividad. Esto ya no es para mí. Ese es el pensamiento del sacerdote actual también. ¿Qué decían los levitas? El levita, fíjense la actitud del levita. Lo tuyo es tuyo y lo voy a ignorar. Lo tuyo es tuyo y lo voy a ignorar. ¿Tuviste ese problema? ¿Te atacaron los ladrones? Problema tuyo. Yo sigo mi viaje, hace cuenta que no te vi. Este es otro pensamiento también
del liderazgo. Lo tuyo es tuyo y lo voy a ignorar. Hay mucha gente hoy en día en la iglesia que es así. Ah, ¿tienes un problema? Bueno, es tu problema. Yo tengo el mío, a mí déjame con el mío. Bastante tengo que trabajar con mis problemas como para estar pendiente de lo tuyo. Es tu problema, llévate tu problema a tu casa, no me lo traigas a mí. Demasiado tengo con lo mío, sálvese quien pueda. Nos limpiamos las manos y seguimos viaje. Ese es otro pensamiento egoísta. No podemos dejarnos dominar por eso. Lo tuyo es tuyo y lo voy a ignorar, lo tenemos que sacar de nuestra cabeza. ¿Qué dijo el samaritano? ¿Cuál fue la actitud que manifestó el samaritano? Fue esta actitud. Lo que es mío es tuyo y lo voy a compartir. Lo que es mío es tuyo y lo voy a compartir. Esa fue la actitud del samaritano. Y esa fue la actitud de los primeros cristianos. Lo que es mío es tuyo y lo voy a compartir. ¿Recuerdan ustedes que dicen que muchos vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles para que les sea repartido a aquellos que tenían necesidad? ¿Sí? ¡Wow! Eso sí que es un pensamiento altruista. Y obvio que esa gente no se quedaba en la calle. No es que te estoy diciendo vende tu casa y quédate en la calle. No, estoy diciendo la actitud. Ellos no se quedaron en la calle. Tendrían otras propiedades. Pero los que más tenían, ¿sí?, lo vendían y el dinero recaudado lo tenían a los pies de los apóstoles para que ellos lo administraran y lo repartían según la necesidad. Y se armaban de repente unas comisiones tremendas ahí que hacían alimentos y repartían el alimento entre los pobres. Y dice que los primeros cristianos estaban llenos de gozo, de felicidad y no había ningún necesitado en medio de ellos. Hoy, en las distintas comunidades cristianas, sea la congregación más chica, más pequeña o más grande, siempre hay necesitados. ¿Por qué hay necesitados? Porque dentro de las iglesias hay ladrones, hay sacerdotes y hay levitas, y hay muy pocos samaritanos. Ese es el gran problema estructural que la iglesia hoy en día tiene, ¿sí? Ese es el gran problema que la iglesia tiene. Es por eso que hoy en día la iglesia no es atractiva para aquellos que no creen en Cristo. No les atrae. ¿Por qué no les atrae? No voy a ir, me van a robar. Me van a robar, nadie se va a preocupar por mí, no me van a atender bien, nadie, me van a ignorar, entro y nadie sabe que entré, soy nuevo y nadie me saludó. Saben que estoy pasando un problema, pero nadie me vino a visitar. Mientras fui y llevé mi diezmo, todos me atendían, ahora que no tengo trabajo ya no me atienden. Y le puedo decir tantas cosas que la gente dice, porque las he escuchado y las sigo escuchando. ¿Sí? Entonces, por eso estamos como estamos. Esa es la iglesia que hoy tenemos. Muchos ladrones, muchos sacerdotes, muchos levitas, pocos samaritanos. Entonces, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Piense para un cambio, se llama este discipulado. Fíjense, voy avanzando, ya falta poquito. Fíjense esto. La respuesta del samaritano al hombre herido fue una demostración hermosa del poder del pensamiento altruista guiando nuestros actos. Aunque no tenía una relación previa con la víctima, de todas maneras le importó. Invirtió en el hombre herido, aun cuando no ganaría materialmente nada de sus acciones. Al contrario, perdería tiempo y dinero. Escuchen esto, al contrario, perdería tiempo y dinero. Este samaritano invirtió en una persona que no la conocía antes, no tenía ninguna relación con esa persona, pero eso no le importó. Igualmente invirtió en esa persona, sabiendo que no iba a ganar nada por invertir en esa persona, al contrario, iba a perder. Y saben que yo hoy hablaba con mi señora mientras armábamos este PowerPoint, lo estaba armando y yo le decía a ella, Leo, ¿te has dado cuenta cómo Dios ha tratado como nuestra vida en estos 9 años de servicio y cómo nos ha ido llevando a romper el pensamiento egoísta, a romperlo cada vez más, y a empezar a edificar en nosotros un pensamiento altruista y de empezar a pensar en las demás personas? Y hoy nos encontramos en una posición donde todavía nos falta muchísimo, pero hoy nos encontramos muchas veces de esta forma. Nos encontramos relacionándonos con personas que no conocemos, jamás en la vida la vimos. Hay veces que hay personas que nos mandan una solicitud de amistad por el Facebook, las aceptamos y en el momento que las aceptamos lo primero que tenemos es un hola, ¿cómo estás? Quería conversar contigo, quería charlar contigo. Y una persona que ni conocemos, que muchas veces hacemos un clic en su nombre y nos vamos a su muro para ver quiénes son, para ver la foto, para ver qué dicen, para ver qué hacen. No conocemos a esa persona y de repente esa persona nos empiezan a contar sus problemas y nosotros empezamos a tratar de ayudarles a superar sus problemas con consejería, con lo que sea, y tal vez pasamos 1 hora, hora y media, invertimos nuestro tiempo en personas que no conocemos, que jamás en la vida hemos conocido,
¿sí? Y hasta nuestro dinero también estamos invirtiendo, porque uno obviamente tiene sus gastos, ¿sí? Por estar teniendo una señal de internet y tantas cosas, y por lo que sea. Pero nosotros estamos entendiendo que lo que estamos haciendo es una cuestión que Dios nos llamó a hacer y que es la actitud que todo cristiano debería tener. Esa es la actitud que todo cristiano debería tener. Invertir en personas que tal vez nunca nos relacionamos con ellos, que tal vez no nos darán ninguna ganancia si es que andamos buscando una ganancia, ¿sí? Que es más, tal vez nos hagan perder hasta tiempo, pero aún así estamos dispuestos para ayudar. Esa es la actitud que tenemos que tener, ¿sí? Y hoy en día que tenemos estos medios de comunicación, donde de repente el Facebook está creciendo a pasos agigantados, donde ya más de 800.000 millones de personas están en Facebook y sigue creciendo a pasos agigantados, donde de repente cada vez se arman más grupos de Facebook, cada vez la gente utiliza más el Facebook, ¿cuánto más nosotros tendríamos que invertir nuestro tiempo para estar allí, no pensando egoístamente en nuestros intereses, sino tratar de ayudar a los demás? Somos herramientas de Dios, tendrías que estar invirtiendo tu tiempo y tu dinero en ayudar a gente. Y cuando cierras tu computadora y cuando apagas tu computadora, también tendrías que tener tiempo en tu vida diaria, mientras vas al trabajo, mientras andas haciendo lo que andes haciendo, tener tiempo para ayudar a personas que te necesitan. Tal vez a la vuelta de tu casa hay gente que no tiene para comer. Ah, pero no le ayudo porque no van a la iglesia. Jesús dijo, a los pobres tendrán entre ustedes, pero no son como ustedes. O sea que tenemos que ayudar a los pobres. Tenemos que ayudar a los que necesitan. Tenemos que compartir nuestra comida, nuestra vestimenta. ¿Cuánta ropa tendrás en tu casa que tal vez ya ni la usas y estás pensando en venderla en una feria en lugar no sé, de ayudar a alguien que lo necesita? Vende una parte en una feria, pero otra parte regálala a aquellos que la necesitan y que no la pueden pagar. No sé, por decir algo. Dice aquí, ¿por qué habrán sido tan egoístas el sacerdote y el levita en su manera de pensar? Es interesante esta pregunta y yo le voy a decir por qué. Tengo 7 razones por las cuales han sido tan egoístas el sacerdote y el levita en su manera de pensar. Primero y principal, porque tenían prisa. Ninguno de los dos tuvo tiempo para atender la necesidad del que necesitaba ayuda. Tenían prisa. Y uno de los grandes problemas que hoy en día la iglesia tiene es que está muy apresurada. ¿Hay una iglesia que está totalmente dormida o hay una iglesia que está totalmente apresurada? Vive apresurada, vive a las corridas, vive buscando su bienestar pero de una forma exagerada. O de repente viven de eventos en evento, corriendo de un lado a otro, tratando de llenarse de actividades y actividades que siempre son puertas adentro, dentro de 4 paredes, y no van donde está la necesidad, entonces no tienen tiempo, viven deprisa para ayudar a las necesidades de la gente. Esa era la actitud que tenían los sacerdotes y los levitas. Segunda actitud que tuvieron de egoísmo fue estar demasiado ocupados, lo que decía recién, tantas actividades. ¿Sí? Apurados y en muchas actividades. Claro que vamos a tener tiempo, no podemos sembrar la primer T que tenemos que sembrar, que es el tiempo. No podemos sembrar la primer T, que es el tiempo. Tercer punto, ¿sí? Que otra cuestión egoísta que presentaron en su manera de pensar. Sufrían un prejuicio racial. Hola, sufrían un prejuicio racial. ¿Cuál es el prejuicio racial? Los judíos con los samaritanos no nos juntamos. Yo no voy a tocar a este hombre. No sea cosa que sea un samaritano, no lo veo bien, pero no sea cosa, no, un prejuicio racial. Y hoy en día hay prejuicio racial. ¿Sí? Hay prejuicio racial en la iglesia. No, esa persona es católica, no me junto, ni le hablo. Aquella otra es testigo de Jehová, menos. Aquel otro es un adventista, no, déjalo ahí. Aquel otro es uno que va a la iglesia nacional de cuidado. Aquel otro, ojo, que se anda con los umbandas, ni hablar. Aquel otro, cuidado, es de aquel barrio. Aquel otro es de la villa. Aquel otro es del no sé, o de los más ricos de la ciudad. Aquel otro es esto, aquel otro es aquello. Y empezamos a hacer prejuicio, y nos separan cada vez más lejos de las personas. Entonces no nos damos cuenta y obramos como el sacerdote y el levita, con un prejuicio racial. ¿Sí? Punto 4. Temían que si participaban sería demasiado costoso. No sea cosa que tengamos que ayudar a este hombre,
que lo vemos que está todo lastimado, que está sangrado, lo tengamos que llevar a curar, tengamos que pagar por los remedios, tengamos que pagar por todo, no sea cosa, más vale seguimos viaje, ni nos involucramos con esto porque puede ser muy costoso. ¿Sí? Oh, llegó otra vez una familia pobre a la iglesia, ay, qué problema, y ahora vamos a tener que juntarle ropa, le vamos a tener que juntar alimento, vamos, no, qué... Esto no, mejor hacemos otra cosa porque esto es muy costoso. No, esto de ir a la vuelta de casa allí donde esa familia que está pasando tanta necesidad, de que tiene un montón de chicos que le falta pañales, no me voy a involucrar en esa cosa que tenga que llevarle pañales, no, mejor no. No esa cosa que tenga que compartir mi leche con los hijos de ella, mejor no. Y así nos vamos cerrando, y nos vamos cerrando, y nos vamos cerrando, y después decimos la gloria de Dios va a llenar la tierra. ¿Cuándo va a llenar la gloria de Dios la tierra si nosotros como hijos de Dios tenemos pensamientos egoístas? En lugar de altruistas, nunca Dios va a manifestar su gloria, porque la manifiesta a través nuestro, y la manifiesta a través del amor expresado a través del servicio. Dice aquí, no querían tener una responsabilidad. ¿Cuántas personas tú le dices, bueno, ¿en qué puedes servirle a Dios? Y no tengo tiempo, no tengo esto, no tengo lo otro, no puedo, no sé, no me alcanza, no sé qué, y se empiezan a borrar por todos lados. Recuerdo una vez cuando estábamos pastoreando una iglesia con mi esposa, un día hablé de que bueno, que si tú no eras parte de la milicia, aquellos que de repente están predicando, que están intercediendo, que están yendo a ver a las personas, bueno, al menos que seas un ayudante de la milicia, como es en una milicia, que están aquellos que participan, no sé, de todo lo que tiene que ver con la guerra, con la instrucción militar, y están aquellos otros que hacen logística, aquellos que hacen la comida, aquellos que atienden los vehículos. Entonces dije, bueno, si no estás involucrado en la predicación, si no estás involucrado en la intercesión, no estás involucrado en ir a ver gente a los hospitales o ir a predicar a las casas, bueno, por lo menos haz algo, limpia la iglesia, arregla la electricidad del templo, lo que sea. Y ahí hubo un montón de gente que aún así, diciendo eso, que tal vez representaba tiempo nada más, no querían tener responsabilidades. ¿Cuánta gente hoy en día no quiere tener responsabilidades en cuanto al servicio a los demás? Alguien que no toma responsabilidad en cuanto al servicio a los demás, lo que lo está dominando es ¿qué? Un pensamiento egoísta. Porque está pensando en sí, primeramente. Punto 6, otro problema que tenían los sacerdotes y los levitas de ese tiempo. Eran insensibles. Eran insensibles. Yo no digo que tú andes llorando todo el tiempo por los problemas de los demás, porque tienes que aprender a manejar tus emociones, pero tienes que ser sensible a los problemas de los demás. Es como dice ese dicho, ¿no? Ponte en los zapatos de los demás para saber realmente qué es lo que están pasando. ¿Sí? Tienes que ponerte en los zapatos de los demás. ¿Cómo te sentirías tú? No sé, como una madre sola que de repente tiene 5 hijos, que no tiene para darle comer y que sus hijos se levantan a la mañana y le piden leche, le piden comida. ¿Cómo te sentirías tú en los zapatos de esa mujer? Por si quieres entender algo. ¿Cómo te sentirías tú una persona, no sé, que de repente cometió un error y hoy en día se siente tan culpable que no puede levantar la cabeza? ¿Cómo te sentirías en el caso de esa persona? Sí, o sea, perdemos la sensibilidad muchas veces. El sacerdote y el levita pasaron de largo, perdieron la sensibilidad. Punto 7, eran demasiado orgullosos para servir a los demás, como le dije recién. El sacerdote pensaba en su posición, el levita no se quería involucrar. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que aprender de esta enseñanza, de esta parábola. Y le voy a dar un caso bíblico, y como ya estamos terminando con este sexto enseñanza, de este cuarto nivel de discipulado, y sabemos que estamos apuntando a nuestra vida personal, pero también estamos entendiendo que todos estamos en alguna posición de liderazgo, sea donde sea. Pero más que nada quiero hablarles ahora un caso bíblico, el caso del apóstol Pablo, para ir cerrando ya este estudio, esta enseñanza de hoy. Solamente me lleva 10 minutos para decirle o menos lo que le quiero decir para cerrar ya todo este estudio que venimos hablando. Y quiero poner el caso de Pablo. El caso de Pablo es muy interesante porque Pablo desarrolló un pensamiento altruista muy fuerte en cuanto a extender el reino de Dios, a armar equipos de trabajo, a ver la vida como Dios quiere que la veamos y a trabajar como Dios quiere que trabajemos. Y yo quiero que leamos algo. Dice aquí John Maxwell, obviamente todas esas enseñanzas están basadas en los libros de John Maxwell. John Maxwell ha afirmado con frecuencia que un líder está en su mejor momento cuando está desarrollando a otros líderes. Un líder que invierte tiempo en otros líderes debe ser tanto seguro de sí mismo como altruista en su manera de pensar.
Pablo, al igual que Jesús, invirtió su vida fiel y generosamente en líderes emergentes. Así como Jesús seleccionó a sus 12 y fue su mentor, Pablo sirvió deliberadamente y le añadió valor a líderes y líderes en potencia. Pablo estaba comprometido totalmente con un crecimiento explosivo. Entendía que cuando invirtiera tiempo y recursos en desarrollar líderes, el resultado iba a ser el crecimiento multiplicado de la iglesia. Y vaya si eso ocurrió. Ahora, ¿qué quiero decirles con esto? Quiero ver si podemos comprender juntos la profundidad de lo que le quiero decir. Hoy en día nosotros conocemos el Evangelio gracias principalmente a este hombre, al apóstol Pablo. El apóstol Pablo rompió con el temor que la iglesia tenía de aquel tiempo, rompió con muchos conceptos equivocados que la iglesia tenía de aquel tiempo por causa de estar muy influenciado por la ley judía. Pablo rompió tantos límites que ellos mismos habían puesto, límites que el Señor nunca se los puso, porque él le dijo vayan hasta el fin del mundo. Pero Pablo entendió, luego de tener su encuentro con Dios verdaderamente, ¿no?, que debía enfrentar el liderazgo de otra manera y que para poder extender el reino de Dios tenía que hacerlo de otra forma, no de la forma tradicional. Hoy en día nosotros, síganme por favor la idea, hoy en día nosotros nos encontramos con una iglesia que a pesar de que pasan los años, que con el paso de los años se ha ido cada vez más siendo más estructurada, más cerrada, más dogmática, más estructurada en cuanto a cómo se deben hacer las cosas y muchas cosas de hombre en lugar de darle la vida del espíritu y dejar que el espíritu guíe en muchas cosas que se hacen. Y nos hemos dado cuenta que hablamos de extender el reino de Dios, hablamos de gobernar sobre la tierra, hablamos de influenciar a los demás, hablamos de vivir una vida de cuerpo, y hablamos, pero a la hora de llevar a la práctica todo lo que hablamos, todo lo que sabemos y todo lo que decimos muchas veces con mucha revelación, nos cuesta aplicarlo. O sea, nos quedamos siempre en esa historia, pero como hay todavía toda una tradición egoísta, como hay una tradición de títulos, de doctorados y de posiciones y de todas esas cuestiones feas que se mueven, por un lado el liderazgo hace eso, impide el crecimiento realmente de la iglesia, impide la expansión del reino de Dios y no entiende muchas veces que hoy en día Dios se está manifestando de muchas maneras, no de la forma tradicional solamente. Y entonces vemos aquí a Pablo, que en su tiempo le pasa algo similar, y él demuestra tener un pensamiento altruista. ¿Por qué? Primero y principal, buscó a personas a las que pudiera servir. Hoy en día muchas veces parece que las personas tienen que servir a los ministerios o a los hombres que están delante de los ministerios. Pablo, en lugar de eso, hizo todo al revés. Buscó personas a las que pudiera servirles, en qué les podía ayudar, de qué manera le podía llevar el evangelio. Empezó a ser creativo y estratégico en lo que hacía para poder hacerlo. ¿Qué hizo luego Pablo? Capacitó a personas que estaban fuera del orden religioso para hacer la obra del ministerio. Pablo se dio cuenta que dentro de la iglesia judía, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, estaban tan complicados con esto de poder superar la ley y vivir en la libertad con la que Cristo lo había hecho libre, que dijo, si yo sigo insistiendo en esto, voy a perder tiempo y no vamos a conquistar a nadie, me voy a hablar a gente. Por eso se dedicó a hablarle a los gentiles. Me voy a preparar a los gentiles, porque están fuera del orden religioso, estructurado, tradicional. Voy a hablarle a ellos y voy a capacitarlos a ellos. ¿Para qué? Para que se pueda extender el ministerio que Dios nos ha dado de llevar el reino de Dios hasta el fin de la tierra, de hacer discípulos en todas las naciones. Entonces, ¿qué hizo? Él encontró, ¿sí?, y fue el mentor de líderes emergentes. Al salir a buscar las personas y ayudarles, al salir a ministrar a las personas, se encontró que primero obviamente tuvo que restaurar las personas, pero luego no se quedó con restaurarlas, con entretenerlas, sino que se trabajó en formarlas, en capacitarlas y empezó a desarrollar en esas personas los líderes que habían dentro de ellos. Todos tenemos un líder dentro nuestro, todos tenemos una condición de líder que debe ser entrenada, que debe ser formada y capacitada. Y nosotros tenemos que entender que nuestro servicio a Dios no puede morir con nosotros, debemos
pasarlo de generación en generación, debemos afectar a otras personas. Por eso cada uno de nosotros tendremos que estar preocupados por nuestra vida principalmente, por nuestro servicio a Dios, por nuestro pensamiento altruista, pero también por compartir todo lo que hemos recibido y ayudar a otras personas. Yo tranquilamente me podía quedar con estas enseñanzas de líderes, usarlas para mi vida y decir qué lindo todo esto que he recibido, pero decidí invertir mi tiempo, mi dinero, porque tengo que viajar a otro país para ir a capacitarme. He invertido todo lo que yo soy, lo que tengo, para tomarme este tiempo de enseñar durante 1 hora, de armar un PowerPoint que me lleva 2 horas armarlos, de poder luego editar un video que me lleva 1 hora, de subirlo al Facebook, al YouTube que me lleva otro tanto más, después compartirlo por Facebook, enviarlo por correo, y es todo un trabajo que son horas de trabajo para que a las personas les llegue esta enseñanza, porque entiendo que debemos disipular a las personas y empezar a desatar en ellos la capacidad de líder que tienen y que puedan desarrollar ese carácter de liderazgo, un liderazgo que tenga una mentalidad altruista, un liderazgo que se quiera levantar en este tiempo, no para pelearse por un púlpito o para pelearse por una posición dentro de una institución religiosa, sino para poder llevar el reino de Dios por las plazas, por las casas, por las calles, por los principales lugares de reunión, que es donde debe ser extendido. En eso tenemos que trabajar. Pablo, ¿qué hizo? Los facultó para liderar, los entrenó, los formó. ¿Qué hizo Pablo también? Les proporcionó lugares en los cuales pudieran servir. Les proporcionó lugares en los cuales pudieran servir. Mire, hermano, ¿qué es lo que hemos hecho últimamente con la iglesia virtual? Hemos empezado con el proyecto de los consejeros en el chat. ¿Por qué lo hicimos? No solamente porque nosotros ya no dábamos abasto con mi señora para administrar a la gente, sino que hemos entendido que las personas que estaban más cerca nuestra, hemos visto que tenían un carácter de líder. Hemos visto que necesitaban desarrollar lo que tenían dentro. Hemos visto que tenían la capacidad puesta por Dios, talentos ahí adentro de ellos, que podían ser sacados a la luz a través de este servicio. Y por eso es que llamamos a gente y se involucraron personas, que algunos son los que están en esta noche conectados. ¿Por qué? Porque le dimos un lugar para que puedan servir. Le proporcionamos un lugar para que puedan desarrollar el ministerio, para que puedan servir al prójimo sirviendo de esta manera. ¿Qué es lo que están haciendo? Están dando tiempo, están dando de sus talentos y están dando de sus recursos también. ¿Por qué? Porque de esa manera ustedes van a seguir creciendo en un pensamiento altruista que tarde o temprano hará y será como un imán en su vida, que atraerá a muchas personas a su vida para que ustedes puedan impartir el reino de Dios en ellos, sean cristianos o no lo sean. Por eso es que tenemos que darle esto que hizo Pablo, proporcionar lugar para que otros puedan servir. Eso es un pensamiento altruista en el liderazgo. Y otra cosa que hizo Pablo, por ejemplo, fue estratégico. Desarrolló líderes para plantar iglesias. Fue estratégico. Hoy en día nosotros tenemos una iglesia plantada hace 4 años en Paraguay. ¿Por qué esa iglesia está de pie? Porque hemos invertido tiempo en desarrollar líderes que planten iglesias. Y allí está la pastora Justina trabajando con su equipo de trabajo de una manera excelente. Y ya pensando en irse a otras ciudades para fundar y plantar iglesias. ¿Por qué lo están haciendo? Porque hemos sido estratégicos y hemos desarrollado líderes pensando de esa manera. Y como queremos seguir plantando iglesias en todas las naciones, seguiremos plantando este pensamiento altruista en la vida de las personas, de hacerles entender que liderazgo no es posición, que liderazgo no es título, que liderazgo no es doctorado en teología, que liderazgo es influencia a través de un servicio que expresa que en nuestros corazones está el amor de Dios para las personas. Entonces, de esa manera, muchos de ustedes se van a desarrollar y vaya a saber lo que Dios tendrá preparado para cada uno de aquellos que nos están siguiendo y que se están involucrando cada vez más con la iglesia virtual. Vaya a saber Dios lo que tendrá preparado para ustedes, porque están en un ambiente preparado, ideado y pensado para que el pensamiento altruista se siga desarrollando en la vida de todos aquellos que participan y que juntos podamos empezar a armar una red de trabajo que alcance a miles y miles de personas, asociándonos, cooperando con otros ministerios, uniéndonos, armando redes estratégicas a través de Internet para llegar a miles de personas
virtualmente, luego llegaremos físicamente, pero primero poder llegar de esa manera, porque hay tanta, pero tanta necesidad del otro lado de una pantalla. Hermanos queridos, hasta aquí hemos llegado con esta enseñanza de hoy, y hoy estamos cerrando el cuarto nivel de discipulado de convicciones cristianas en estas enseñanzas basadas en material de organización Lidere. Ha sido una bendición para mí que me hayan acompañado durante todo este ciclo. Este fin de semana, si Dios lo permite y puedo recibir los recursos para poder viajar, estaré viajando nuevamente el viernes y el sábado. Estaré en Montevideo recibiendo una nueva enseñanza de Lidere, que luego la tendrán ustedes, se las compartiré a ustedes, así que estén orando por mí, para que Dios provea, para que tenga todo lo que necesito para estar allí. Y hermanos queridos, no dejen de seguir buscando pensar altruistamente. Ha sido una bendición para mí estar con ustedes en estas enseñanzas, y sé, hermanos queridos, que hay mucho más todavía de Dios para cada uno de nosotros. Solamente tenemos que tomarnos un tiempo para pensar. Aquel que no se toma un tiempo en el día para pensar sobre qué está bien, sobre qué está mal, sobre qué cosas hizo bien y sobre cuáles hizo mal, cómo mejorar, cómo cambiar, cómo acercarse a Dios, aquel que no se toma ese tiempo, hermano, está en problemas. Por eso, si tú quieres un cambio de vida, empieza a cambiar tu forma de pensar y empieza a generar en ti estos pensamientos altruistas que nos van a llevar a bendecir a todas las familias de la tierra, porque ese es el llamado que tenemos, ser de bendición y bendecir a las familias de la tierra. Amados, Dios les bendiga muchísimo. Gracias por estar, gracias por haber soportado hoy este problema técnico que tenemos y aún estar del otro lado. Les bendigo, les saluda a mi esposa también. Ha sido una bendición compartir este momento con ustedes. Espero y creo que realmente Dios va a seguir bendiciéndoles. Déjenme simplemente hacer una oración y con esto cierro. Padre, en el nombre de Jesús te bendigo, te adoro, te glorifico, te agradezco, Señor amado, esta posibilidad que nos has dado de compartir estas enseñanzas. Señor, que todos mis hermanos que han estado hoy reunidos en la sala de conferencia, como aquellos que verán el video, Señor amado, que sea tu Espíritu ministrándoles, que sea tu Espíritu trayéndole profundidad en el entendimiento de esta enseñanza, arraigando estos pensamientos en su mente, en su corazón, y manifestándolo, Señor, a través de actitudes, acciones que se conviertan en hábitos, que los hagan y que los levanten como personas que realmente sean representantes de tu reino, con esa sabiduría que tú pones en ellos, pero también el poder dar eso que tienen que dar, tiempo, talentos y recursos para que tu reino se extienda y para que muchas personas sean afectadas por ti. Padre, gracias. Bendecimos a nuestros hermanos. Señor amado, los bendigo a todos y te pido, Señor amado, que en esta semana sea una semana de bendición, de gloria y de poder en cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos queridos, corto la grabación y seguimos hablando. Veo que están escribiendo en el chat, ahora voy a leer. Un gusto saludarles, Dios les bendiga. Gracias por haber estado en Convicciones Cristianas en la Iglesia Virtual. Muchas gracias. Hasta la próxima por aquí, por la Iglesia Virtual. Te invitamos a visitar nuestra página, laiglesiavirtual.org.